rescató y como el mar fluye su amor sublime gran. Recibamos saludos, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Es un gusto que hoy martes 14 de mayo podamos tener ese tiempo de devocional, el cual lleva por título Nada a la ligera, estando en Primero de Reyes 16 del 29 al 34. Así dice la palabra del Señor. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de cera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Nada a la ligera. Vamos a estudiar dos puntos que podemos encontrar en este pasaje, los cuales vamos a compartir con todo respeto, con todo aprecio, si en el primero, tomando todo con seriedad. Acab, hijo de Omri, nos dice el pasaje que reinó 22 años en Samaria. Ya a partir de aquí, Samaria va a ser conocida como la capital de Israel. De manera, pues es una ciudad semejante a Judá, una capital pues muy parecida. Entonces, nos dice el pasaje que, o es descrito como alguien que hizo lo malo ante los ojos del Señor. En el versículo 30 nos dice que reinó 22 años y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ciertamente su padre había hecho lo malo ante los ojos del Señor, pero él lo superó. Porque nos dice inclusive que los pecados de Jeroboam eran ligeros, dice el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, prácticamente lo que hizo Jeroboam fue una cuestión menor, y aquí Acab lo había superado en maldad y en pecado. Aquí Israel, el reino del norte, está en el punto más bajo, porque definitivamente ya no existía el temor al Señor. Y posterior a ello, empezaron a servir y sirvieron al ídolo Baal. Este ídolo Baal era conocido supuestamente como dios de la tormenta, la lluvia y la fertilidad de la tierra. Entonces eran elementos que ellos ocupaban, porque recordemos que el primer momento, la forma de economía era la agricultura, al igual que la ganadería y el comercio. Pero ellos igual dependían de la agricultura, de la tierra, y el estar en un lugar bastante árido ciertamente buscaban la lluvia. Y era una forma de excusarse en este momento. Y también, aparte de servir al ídolo Baal, nos dice que Acab se casó con Jezabel, quien igual fue quien impulsó la idolatría, porque ella era quien mandaba. Fue conocida como sacerdotisa del templo de Baal. De manera que en este momento podemos ver realmente la situación tan triste, la situación tan preocupante en la que se encontraba Israel, y ellos, en lugar de buscar realmente a Dios, preferían seguir cómodos. Nos dice acá, que dice en el versículo 31, le fue ligera cosa, o sea, no le pareció suficiente lo que hizo Jeroboam, sino que quiso superarlo en maldad, y vemos que lo hizo. Más adelante van a detallarse sus actos en situaciones bastante importantes. Pero en este momento nosotros podemos apreciar estos elementos, y cuando se trata de cosas malas, cuando se trata de pecado, de acciones pecaminosas, de ideas que no traen absolutamente nada bueno, no debemos de considerar seguirlas o hacerlas o replicarlas. No debemos de tomar el pecado a la ligera, debemos de ser serios ante ello, porque el fin de todo pecado trae muerte, principalmente una separación de Dios,
Y eso definitivamente quiere decir que nosotros no habíamos creído realmente el Evangelio y no conocíamos a Dios porque andábamos en oscuridad. De manera que nosotros debemos de tomar una firme determinación en contra del pecado y actuar, tomar medidas, restringir cosas si hay algunos elementos que nos están haciendo pecar, pues tomar una fuerte determinación, la cual no la vamos a encontrar en nosotros, sino que la vamos a encontrar en el Señor. Primero de Juan 2.15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si no tomamos las cosas con seriedad, si lo tomamos a la ligera, estamos amando al mundo y definitivamente eso quiere decir que nosotros no somos creyentes, no somos convertidos. Porque así como en la parábola del sembrador, vinieron las preocupaciones, el afán de la vida, el mundo, y robó la semilla que se había sembrado. De manera que debemos de persistir en el Señor, reconocer que el mundo va a pasar, que todo lo que nos dice acá, los deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque Dios es perfecto, Él no tiene principio ni final. Y al momento de tomarlo con seriedad, nosotros vamos a empezar a conocer su voluntad y vamos a permanecer por su ayuda. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, cuidando lo que hacemos. Algunas de las cosas que hizo Acab fue construir el templo de Baal. Tenemos su capital, que era Samaria, y después construyó un templo dedicado a Baal, casi casi queriendo rivalizar con Judá, porque pues Judá fue construida por David. Samaria fue construida por Omri y Salomón construyó el templo a Dios, y en este caso Acab construyó el templo para Baal. Entonces ellos querían decir, pues no tenemos nada que envidiarle, y porque recordemos que tenían este problema. Además de eso, hizo una imagen de acera, promoviendo aún más la idolatría, no teniendo una identidad, porque también adoraban a Baal, adoraban a Acera y quién sabe a cuántas cosas más adoraban, siendo peor que reyes pasados, y eso provocó la ira del Señor, el versículo 33, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira del Señor. De manera que sus acciones, tal como hemos venido observando en otros reyes, provocó la ira del Señor, y esto no permitía que hubiese paz. Había conflictos, el pueblo cada vez iba en declive, e inclusive en el versículo 34 nos dice que y él de Betel, pues no le importó que Dios había dicho que no se debía de reconstruir Jericó, y que incluso Josué dijo que aquella persona que tratara de reconstruir Jericó lo iba a hacer con el costo de la sangre de su primogénito y también de sus otros hijos. Y eso fue lo que pasó. Nos dice que y él reconstruyó, y que pues Abiram falleció, y pues que eso fue los cimientos y las puertas, o sea, la seguridad de la ciudad fue a costa de la vida de Segub, el segundo hijo de... Demostrando aquí que si el rey no tenía temor del Señor, el pueblo definitivamente no lo iba a tomar en cuenta, iba a hacer lo que bien le parecía y promover definitivamente lo que más les viniera en gana. Israel se pervirtió desobedeciendo en todo a Dios, y cada día sus actos eran más desastrosos, y esto ciertamente fue causa de enojo hacia Dios. En nuestro día a día, ciertamente debemos de poner atención a lo que hacemos. No debemos de descuidarnos, no sea que hay algunas cuestiones pequeñas que empiecen a desviar nuestro camino, tal como empezamos a ver o estamos viendo, estuvimos viendo en devocionales anteriores. No debemos de dejar que las cosas mínimas, que las riquezas, que las ambiciones, que todo ello empiece a desviarnos, sino que debemos de enfocarnos en dar frutos dignos de arrepentimiento todos los días. Ciertamente vamos a cuidar lo que nosotros hacemos. Claro, no vamos a estar exentos de pecado, pero el Señor nos va a ayudar en cada una de las circunstancias adversas, porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza, y por su misericordia nosotros podemos sostenernos. Es por eso que en nuestro actuar, en nuestro día a día, debemos de tener o vivir con diligencia.
Segunda de Pedro 1:5 nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y continúa hablando hasta el versículo 8. De manera que dice, ustedes deben de poner diligencia, atención a todos estos elementos con los cuales van a crecer. Deben de tener fe, y a esa fe deben de agregarle virtud, deben de agregarle conocimiento en el Señor, deben de tener dominio propio para no hacer absolutamente nada errado. Al dominio propio se le debe de agregar paciencia, porque es un elemento que va de la mano del dominio propio. Deben de tener piedad, afecto fraternal para los suyos y también amor, lo cual debe de morar en cada uno de nosotros. Y el versículo 8 termina. Todos estos elementos que vengo mencionando es la paráfrasis del versículo 5, 6 y 7. Y el versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos leyendo la palabra, si estamos orando, si nos estamos congregando, esos elementos no nos van a dejar ociosos, no vamos a hacer ninguna locura y no vamos a actuar como Acab, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se enfocó en fortalecer su reino, en pervertir al pueblo, en la idolatría y quién sabe en cuántas más cosas. De manera que si nosotros nos enfocamos en el Señor, nos dice que el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, la fe, el conocimiento en el Señor, no nos dejarán estar ociosos, sino que nos ayudarán a dar fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. De manera que la enseñanza del devocional es que no debemos de tomar las cosas a la ligera, sino que debemos de tomar con seriedad cuando se trata del pecado, ser determinantes, mantenernos firmes, reconocer la voluntad del Señor, cuidando lo que nosotros hacemos, dando frutos dignos de arrepentimiento, en lo cual se refleja la enseñanza que hemos recibido por parte de la Escritura. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional Tiempo con Dios. Es un gusto que podamos disfrutar de estos tiempos de edificación a través de la palabra. Reciban un saludo cada uno de ustedes. Y si el Señor nos presta vida, el día de mañana continuaremos nuestro estudio devocional. Dios les bendiga. Mi Salvador me rescató.